Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Soy Ana Arismendi, psicóloga y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y me da mucho gusto compartir con todos ustedes esta transmisión en la que me va a acompañar Miriam Sánchez. Ella es doctora en psicología y coach para la recuperación de los trastornos alimenticios. Miriam fue la invitada en el episodio 252 de mi podcast, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y en ese episodio hablamos del método rehabilitación, reprogramación y recuperación para la anorexia nerviosa. Y bueno, en ese episodio surgieron varias preguntas y en especial sobre la falsa recuperación o la cuasi recuperación de la anorexia. Y por lo tanto, bueno, pues hoy nos vamos a dedicar en esta charla a platicar sobre esto, a qué se refiere esta cuasi recuperación, cómo identificar que estás ahí y qué significa la recuperación total de la anorexia y cómo podemos llegar a ello. Entonces voy a incluir a Miriam, que ya se está aquí conectando. Hola, querida Miriam. Hola Ana, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí, estoy encantada aquí de poder ayudar a la comunidad a resolver algunas de las cuestiones que han quedado relacionadas con el podcast. Así es, justamente ahora te acabo de presentar y platicaba pues que eres invitada en un episodio en el que platicamos del método de las 3 R's para la recuperación de la anorexia y que recibimos muchísimas preguntas sobre un tema que tocamos pero no profundizamos tanto, que es la falsa recuperación o la cuasi recuperación de la anorexia. Entonces, bueno, las dos acordamos que es un tema del que se habla poco y que vale la pena como que darle un espacio. Entonces, querida Miriam, pues vamos a arrancarnos y quisiera pedirte que nos explicaras, pues, ¿qué es esto de la cuasi recuperación? Bueno, a mí me gusta siempre decir que visualizarlo de alguna forma como el continuo, ¿no? Es decir, tenemos el proceso de recuperación, ¿vale? Entonces, tenemos como dos extremos. Por una parte está el polo que se identifica muy bien, que es cuando una persona está con el trastorno muy activo, en el que está toda la sintomatología, conductas alimentarias de riesgo, obsesión, rigidez, problemas con la imagen corporal. Incluso en ese punto la persona tiene baja conciencia de que tiene un problema, de que tiene una anorexia, una bulimia, el trastorno alimentario que sea, ¿no? Entonces, ese punto suele reconocerse muy bien, tanto por la persona cuando por fin, digamos, accede a esa ayuda y ese apoyo externo, y también por su entorno, sus familiares, seres queridos, los profesionales, etc. Luego, en el otro polo, tendríamos la recuperación total, de la que vamos a hablar. Pero claro, para ir del punto A, de estar en los días más oscuros del trastorno, a estar en la recuperación total, hay un proceso largo en el que se van pasando distintas etapas. Esto no quiere decir que todo el mundo va a pasar por las mismas etapas ni van a ser lineales, pero hay que entender que como no se haga una rehabilitación nutricional completa en el que se eliminen todas las conductas alimentarias de riesgo y se reprograme realmente el cerebro, ¿vale? Desarrollando nuevas conexiones neuronales que soportan conductas más adaptativas en relación con la alimentación, el cuerpo, el ejercicio, y se aborden también los patrones emocionales, regulación emocional, manejo de pensamientos, pues entonces nos vamos a quedar en distintas etapas de ese proceso intermedio, ¿no? Entre los dos extremos. Entonces ahí es donde caben todas las posibles, digamos, etapas de la cuasi recuperación, que al final es en esos posibles estadios, cuando uno no llega a estar totalmente recuperado, pues se pueden dar distintos grados y distintas manifestaciones, en los que quedan pues conductas que tienen que ver con la alimentación y son arriesgadas, como por ejemplo la persona pues sigue teniendo reglas y restricciones, sigue haciendo dietas, o puede ser que todavía queden pensamientos obsesivos sobre el cuerpo, ¿no? Si quieres ahora entramos en ejemplos más concretos, pero quiero que quede claro que un poco el concepto de cuasi recuperación quiere decir
que una persona no está tan mal como estaba en sus tiempos más oscuros, digamos, del trastorno, ¿vale? No está tan sintomática, si lo queréis decir así, pero tampoco está completamente libre del trastorno. Es decir, no es, digamos, la persona que era antes de desarrollar el trastorno. Todavía no es esa persona. Sí, y creo que justamente algo que puede ser muy engañoso de estar en esta cuasi recuperación es que muchas personas pueden ser bastante funcionales, es decir, regresan a la escuela, tienen un trabajo, tienen relaciones, incluso pueden ser padres de familia, madres o padres de familia, es decir, aparentemente, ¿no? Como que han recuperado su vida, pero sin embargo, creo que dijiste una palabra clave, todavía no son libres, 100% libres. Entonces, me gustaría pedirte, Miriam, que nos dieras algunos ejemplos o características para que las personas pudieran como identificarse si es que están en esta cuasi recuperación. Claro, mira, por ejemplo, suelen presentarse distintos aspectos que no se han completado de la recuperación. Lo primero, tiene que ver con la rehabilitación nutricional. El otro día decíamos en el podcast que por rehabilitación nutricional no entendemos solamente la restauración del peso. Hay gente que, bueno, tiene que ganar peso y otras personas que a lo mejor vienen de otro tipo de desórdenes y tienen que conseguir estabilizarse en su rango de peso natural. Pero en cualquier caso hay gente que inicia esa restauración del peso, esa rehabilitación nutricional y, por ejemplo, gana un poco de peso como para estar dentro del índice de masa corporal considerado normal y en muchos casos se les lleva a un mínimo de índice de masa corporal, pues por ejemplo, para darles el alta de un hospital, de una clínica, de un programa de tratamiento. Se les dejan en lo que se considera según el índice de masa corporal un peso mínimamente saludable de 19-20. Pero ojo, eso no quiere decir que sea el peso natural para esa persona, ¿vale? Entonces, claro, estamos artificialmente controlando su peso. Es decir, si tú das el alta prematura a una persona, porque como dices, el índice de masa corporal dice que su peso es normal, ¿no? Entre comillas, o es saludable. Ya, pero es que a lo mejor esa persona necesita tener un índice de masa corporal normal, superior, porque su cuerpo funciona óptimamente con un índice de masa corporal de 23, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, como están manteniendo un peso por debajo de su peso natural, esto mantiene activo el trastorno porque la persona no ha resuelto todavía la malnutrición. Y esto es una de las cosas que nos encontramos mucho, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta, la comunidad, mucha gente que nos sigue seguro que lo entenderá, en un sistema de sanidad pública, por ejemplo, los recursos son muy escasos. Entonces, muchas veces las hospitalizaciones, los internamientos son muy largos, se necesitan muchos recursos, mucho personal preparado, adecuadamente formado para apoyar a la gente con trastorno alimentario. Entonces, muchas veces es que directamente les dan el alta prematura porque dicen, bueno, ya está, o sea, no hay más dinero para mantener a esta persona ingresada, ¿no? O con apoyo, con tratamiento. Y el problema es que estas personas salen del ingreso o abandonan el programa de tratamiento ambulatorio y se creen que como les han dado el alta, ya están recuperadas. Entonces, es un primer problema. Esto es una cuasi recuperación. O sea, el hecho de que una persona haya salido, digamos, del peso de ingreso, del peso del riesgo o incluso que tenga un peso dentro del índice de masa corporal que se considera normal, no quiere decir ni muchísimo menos ni que haya completado la rehabilitación nutricional ni que esté recuperada. Pero esto es una de los grandes engaños, podemos decir. Y esto es algo que percibe tanto la persona afectada como el personal sanitario si no está adecuadamente formado e incluso la sociedad, que como decíamos el otro día, por el sesgo de peso, piensa que cuando una persona ya se ve, ¿no? Aparentemente sana, pues ya está, que ya está recuperada, ¿no? Entonces, claro, aquí estaríamos dejando también de menos, haciendo de menos a toda la parte mental, emocional, que no se ve, pero que puede ser tan grave como la persona que esté en un cuerpo pequeño, ¿no? Claro, e incluso otros indicadores biológicos. Por ejemplo, qué pasa con la parte hormonal, qué pasa también con la glucosa, qué pasa con la presión arterial, o sea, con la parte digestiva, que muchas veces no se ve a simple vista, pero en muchas ocasiones, justo en esta cuasi recuperación, todavía hay mucho, por ejemplo, quizá todavía hay desregulaciones en el ciclo menstrual o plenamente una menorrea,
porque eso no se restaura únicamente con un aumento de peso, ¿no? Exactamente, por eso decíamos que hay que hacer una rehabilitación nutricional completa que va más allá del peso. Son indicadores, marcadores biológicos de salud, ¿no? Como algunos de los que apuntas tú. Luego, aparte de lo que sería la parte de recuperación física, está toda la parte de conductas, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos con el gran problema que tenemos hoy en día, que es la cultura de la dieta. Es decir, ¿qué pasa? Claro, para una persona estar totalmente recuperada necesita eliminar lo que son las conductas desordenadas. Y aquí estamos hablando de conductas restrictivas, de alimentación, estamos hablando de conductas purgativas que se utilizan para anular lo ingerido, de conductas compensatorias, como por ejemplo utilizar el ejercicio o el movimiento, ¿vale? Estamos hablando de atracones, de que no existan ya atracones, ¿vale? Entonces, todas estas conductas, la cultura de la dieta, menos los atracones, que ese es el otro problema que luego hablaremos, los elogia, los considera como normales. Uh-huh. Entonces, claro, es un problema porque una persona, por ejemplo, que viene de una restricción muy severa, ¿no? Por ejemplo, pues de controlar, comer un número mínimo de calorías. Claro, empieza a comer más, gana un poco de peso y ya pues se puede pensar que ya está recuperada porque está comiendo más. Pero claro, todavía sigue mirando mucha información sobre nutrición, imaginad, claro, les llega mucha información en redes sociales, ¿no? En todos los bombardeos, impactos que recibimos sobre nutrición, entonces pues empieza a seguir un estilo de alimentación incluso, ¿no? Que es más socialmente aceptable. Entonces, este well-being, estilos como por ejemplo el real fooding, ¿no? Entonces ahora se hace real fooding. O fit, final, ¿no? Ahora soy fit, muy fit. Exacto. Esto son trampas muy comunes, o sea, caer en la trampa del fitness, caer en la trampa de estilos de alimentación tipo real fooding, o clean eating, o keto, o paleo, o gluten free, lactose free, sugar free. O sea, es que claro, hay que tener en cuenta que una persona que tiene vulnerabilidad a un trastorno de alimentación se va a sentir muy atraída por todos estos movimientos relacionados con la alimentación que le dan reglas. Claro. Porque le encantan las reglas, le encantan los números, o sea, el cerebro se queda ahí atrapado. Con lo cual, eso es un problema. Sí, y además con lo que dices del riesgo de que muy probablemente la gente que le rodea le está reforzando ese tipo de conductas, porque qué bien te ves, pero qué bueno que te cuidas, entre comillas. Entonces, claro, también está recibiendo mucho también de esas ganancias que da este tipo de conductas, ¿no? Atención, aceptación, compañía. Claro, es que ese es el problema, porque al final es verdad que la sociedad, cuando tú estás, la sociedad, el entorno, la familia, ¿no? Incluso los profesionales de salud, cuando tú estás en una fase muy oscura del trastorno, estás muy metida ahí, o tienes infrapeso, restringes mucho, tienes conductas muy purgativas, o sea, todo esto enseguida lo detecta y saltan las alarmas. Pero como estés en lo que yo llamo un trastorno de alimentación socialmente aceptable, es decir, con un montón de conductas alimentarias de riesgo, pero que la gente ha normalizado, como por ejemplo ser real fooder y hacer fitness todo el día y no sé qué, eso la gente, como lo considera normal y hasta lo elogia, pues entonces no etiqueta como que eso es un problema. Y al final, en realidad, a nivel mental, la persona puede estar igual de mal, porque en lugar de seguir las reglas que antes eran comer lo mínimo posible, ahora es comer súper limpio, comer solamente comida que etiqueto como sano, nada de ultraprocesados, nada de azúcar, nada de gluten y entrenar todos los días para tener un cuerpo que se ajuste, ¿vale? Ahora ya no es el estereotipo, a lo mejor cambio el estereotipo de lo que se llama Thinspiration, ¿no? Un cuerpo súper delgado por un cuerpo fit, musculado. Pero al final, si os dais cuenta, el patrón que subyace es el mismo y es que la persona sigue enganchada a estereotipos de belleza, mi cuerpo no es aceptable, lo tengo que cambiar. A reglas de alimentación, no soy libre para comer, no como intuitivamente, como lo que me dice el gurú de nutrición, como lo que me dice este movimiento que etiqueta la comida además en bueno, malo, sano y sano. O sea, realmente ahí hay una libertad para comer intuitivamente o comer en función de señales del cuerpo. Claro. O sea,
Y también siguen estando presentes mucho ciertas emociones, que ese también puede ser un indicador. Por ejemplo, seguir sintiendo culpa, ¿no? Cuando se come algo no indicado. También seguir sintiendo vergüenza alrededor de lo que se come, alrededor del cuerpo. Seguir sintiendo mucha angustia, por ejemplo, de comer quizá en lugares públicos o de ir a comer a algún lugar, a una invitación, a una casa de alguien más. Incluso todavía puede haber este miedo a, ¿y si me voy de viaje? Y entonces no hay todo lo que cumple ahora mi estilo de alimentación. Suele todavía haber mucha angustia cuando no se puede hacer el ritmo de ejercicio que se desea. Entonces, creo que ese también es un muy buen indicador. Si todavía hay mucho estrés y mucho de este tipo de emociones alrededor de la comida y el cuerpo, pues eso quiere decir, como dices, que todavía no hay libertad y todavía no hay realmente una paz y una armonía con la comida. Sí, totalmente, porque los trastornos de alimentación se suelen caracterizar por mucha rigidez mental en el estilo de vida y sobre todo en la alimentación, cuerpo, movimiento, ¿no? Entonces, por ahí, claro, en cuanto tú rompes un poco las rutinas de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hemos visto con la pandemia. La pandemia que de repente o sea, la persona tenía su vida en torno a rutinas, pues iba a trabajar, al colegio, a estudiar, salía de casa, iba a su gym, no sé qué. De repente nos encierran todos en casa y entonces, claro, la persona que tiene un TCA o que está en una cuasi recuperación, y hay mucha gente, no sé si a ti te ha pasado, Ana, que se ha puesto en contacto conmigo durante la pandemia, porque dice, me he dado cuenta que realmente estaba en cuasi recuperación. Yo creía que estaba recuperada, pero porque había adaptado, digamos, mi trastorno o mis conductas desordenadas a el estilo de vida. Y entonces, bueno, pues digamos que mientras que a mí no me descolocan mucho la vida, todo va bien, ¿vale? Pero claro, de repente me han metido en casa, ya no puedo seguir con mis rutinas de movimiento, de alimentación tal, y entonces me he dado cuenta que eso ha disparado todavía más las conductas desordenadas que ya estaban en marcha, ¿no? Entonces, claro, luego el tema de las emociones es muy importante porque esto también es algo que ha normalizado la cultura de la dieta, porque fíjate qué mensaje nos lanzan, ¿no? Come sin culpa, come sin remordimientos, ¿no? Es que ahora hay hasta productos que venden en el supermercado que se llaman guilt free o... Postre sin culpa. Exacto. Entonces, claro, esto también puede pasar desapercibido muy fácilmente en un quasi recovery porque la gente dice, bueno, pues si es que es normal que te sientas culpable si te tomas un trozo de tarta de chocolate, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento comer tiene que generar culpa? Y luego aquí hay algo muy importante que hay que subrayar, Ana, porque yo siempre lo digo a mis acompañadas y es, vamos a ver, es verdad que todos vivimos en una cultura de la dieta y hay mucha gente que sin tener un TCA incurre en conductas desordenadas. Pero puede ser que en su caso sea una etapa o no lleguen a desarrollar un TCA porque no tienen una base de vulnerabilidad genética, biológica, etc, etc, ¿vale? Pero es que una persona que ya ha tenido un trastorno de alimentación no se puede permitir quedarse en conductas alimentarias de riesgo porque eso es un factor mantenedor. Entonces, claro, si tú te quedas en esa fase de quasi recovery con esos patrones emocionales en torno a la comida, de pensamiento o conductuales, en cuanto haya en tu vida estresores, ¡pumba! Ya tenemos de nuevo la base para que haya un empeoramiento de los síntomas. Entonces, la gente siempre... Claro. Sí, no, nada más iba a decir que justamente ese es el mayor riesgo de quedarse en un estado de cuasi recuperación, que es como estar en la cuerda floja y en cualquier momento viene algún disparador y hay este como retroceso en el proceso, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso puede traer. Además de que estar en esta etapa de cuasi recuperación también disminuye la calidad de vida, porque las personas siguen invirtiendo demasiada energía, recursos, tiempo en el tema de la comida, en el tema del cuerpo, porque todavía no pueden vivir en plenitud en otras áreas de su vida. Exacto, exacto. Luego, por ejemplo, hay cosas que se ven como la comida sigue marcando mucho de su día a día, incluso condiciona su estilo de vida, ¿no? Pues, por ejemplo, no van de vacaciones o si van de vacaciones eligen sitios donde saben que pueden comer sano, por ejemplo, ¿no? O eligen incluso trabajos que saben que les puede permitir moverse más y no ser muy sedentarios. O sea, que al final puede condicionar mucho también sus elecciones
sus elecciones vitales, ¿no? Incluso, por ejemplo, también les puede afectar, porque un trastorno de alimentación afecta a todo, a las relaciones sociales, relaciones sociales, de pareja, sexuales. Claro, hablemos ahora de la imagen corporal. Si tú no tienes resuelta, digamos, la relación con tu cuerpo y todavía, si esas emociones que decías se dan con la alimentación, pero también se dan con el propio cuerpo. Entonces, si tú todavía sigues sintiendo vergüenza por tu cuerpo, si tú todavía ocultas tu cuerpo, pues eso es muy probable que te afecte a la hora de iniciar o mantener una relación, por ejemplo, de pareja, relaciones sexuales. Claro. Entonces, claro, o sea, todos estos son indicadores también de que la persona totalmente no es libre, ¿no? En muchos aspectos que tienen que ver con su trastorno de alimentación. Claro. Entonces, Miriam, bueno, ya describimos cómo se ve y en qué consiste esta cuasi recuperación o falsa recuperación. Y entonces, ¿en qué consiste la recuperación total? O sea, ¿cómo podríamos identificar que una persona sí está verdaderamente en la recuperación total? Que me encanta que utilices este término porque justamente la diferencia de la cuasi recuperación, o sea, recuperación total. Sí, bueno, yo siempre digo que la recuperación total realmente desde fuera no se puede ver en su totalidad, ¿vale? Es decir, es la persona quien, si es 100% honesta, te puede decir, yo estoy recuperada. Porque además, mira, a mí cuando me preguntan, a mí me lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que estás totalmente recuperada? Y yo siempre digo, mira, cuando lo estás, lo vas a saber. Esa es mi primera pregunta. O sea, cuando lo estás, lo vas a saber. Pero luego ya elaboro más y digo, vamos a ver. Es sobre todo, la recuperación total es sobre todo un estado mental. Está claro que tiene que haber, yo no estoy negando, tiene que haber una recuperación física completa, una buena rehabilitación nutricional, la persona tiene que estar en su peso natural, en su set point, no en el índice de masa corporal que ponga una calculadora. Pero más allá de eso, tiene que haber una serie de marcadores mentales y emocionales. Entonces, si quieres, ponemos algunos ejemplos, ¿vale? Que son indicadores de esa libertad, ¿no? Tal que decíamos antes. Uno sería que la comida deja de ser el tema, ¿no? O sea, que la comida deja de generar tantas emociones, desencadenar tantas emociones, que es un poco en línea con lo que tú decías antes, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una anorexia, si ha habido previamente una anorexia, la comida suele desencadenar muchísimo miedo, ansiedad, y por eso la persona también lo evita, ¿no? Pero esto no solamente pasa con la anorexia, pasa también con la bulimia, ¿no? O sea, por ejemplo, la culpa por comer, ¿vale? La vergüenza, por eso, por ejemplo, los atracones se ocultan, ¿no? Entonces, digamos que la comida vuelve a ocupar el sitio que ocupa, pues, para cualquier persona que tiene una relación intuitiva con la alimentación, la que la persona tenía antes de desarrollar un TCA, ¿no? Pues claro que sí, que la comida es fuente de placer y genera emociones, pero dentro de unos límites. No es que me ponen o me como un trozo de tarta de chocolate y estoy dándole vueltas y sintiéndome culpable como si hubiera hecho algo malo, ¿no? Sino que lo vemos como la comida es algo neutro, pero es algo también que nos satisface, pero dentro de unos límites. Por ejemplo, y esto hay muchos estudios que lo describen, pero esto es fruto de la malnutrición. Cuando hay un déficit energético, la comida adquiere unas características de deseo, de ansia enormes, pero no solamente en personas con anorexia, en personas que se han restringido. Por esto en los dietantes crónicos también ocurre. Entonces, claro, esto en algunas personas después puede desencadenar atracones, lógicamente, pero hay que entender que vienen de una restricción previa, ¿vale? Entonces, la comida se sigue experimentando como algo placentero, pero ya no es tan importante, ¿no? Digamos. Luego también hay un tema muy interesante que también es fruto de la propia restricción al déficit energético, y es la hipervigilancia. Es decir, cuando una persona incurre en conductas restrictivas, generalmente su cerebro está muy pendiente de lo que come, de cada bocado que se lleva a la boca, pero no solamente ella, sino que se está comparando continuamente. ¿Qué comen los demás? Y fulanito come más que yo, y mi madre come más o menos que yo, y por qué yo tengo que comer más que los demás. Claro, no entendemos que a lo mejor nuestro cuerpo viene de una restricción y todavía no está en su peso natural y necesita más que el resto, y no me puedo comparar con personas que están bien nutridas, ¿no? Entonces, en general, una persona que está todavía en un proceso de recuperación está más pendiente, y hay estudios que así lo demuestran, su atención gira más en torno a estímulos de comida.
¿vale? Estímulos de comida, todo lo que tiene que ver con alimentación. Y eso cuando el cuerpo ya está adecuadamente nutrido, está en su peso natural, generalmente desaparece, o sea, es como una persona normal, ya no está tu cerebro hiperactivo, ¿no? En ese sentido. Luego también hay algo que no sé si la comunidad lo conoce y es el hambre mental. Explícanoslo. Sí, el hambre mental es muy importante tenerlo en cuenta porque también cuenta como sensación, como señales de hambre. Cuando una persona lleva mucho tiempo restringiendo, está en déficit calórico, incluso en dietantes también, si hay gente que ha hecho dietas aquí lo entenderá, es este pensamiento obsesivo que tienes sobre la comida, que no te lo puedes quitar de la cabeza. A lo mejor estás pensando todo el día, claro, porque no te lo permites, pues estás pensando en chocolate o en pan, ¿no? En hidratos. Ahora que hay mucha gente que se quita los hidratos, pues está pensando en pan, pan, pan. Y claro, es realmente interfiere muchísimo, porque a lo mejor no te puedes centrar ni en el trabajo, ni en los estudios, ni en una conversación, porque estás con todo este pensamiento repetitivo sobre comida. Este hambre mental es importante que se entienda que cuenta como señales de hambre, ¿vale? Porque de hecho hay veces que las personas tienen alteradas sus señales de hambre física, ¿vale? A lo mejor no es que sienta el estómago vacío tal, pero sí que es verdad que la persona está constantemente pensando en comida. Y eso es una señal que le está mandando el cuerpo de que necesita alimentarse. Claro, de protección. Exacto. Entonces, en una recuperación total, este pensamiento obsesivo sobre comida también desaparece. Esto también tiene que ver con todo el espacio cerebral, mental que queda para pensar en otras cosas. Es decir, ya los intereses de la persona ya no giran todo en torno a la alimentación. Ojo que esto también pasa desapercibido en cultura de la dieta, porque como mucha gente se interesa por llevar una alimentación saludable, pues entonces se ve, por ejemplo, a la persona que ha tenido un TCA que lee mucho sobre nutrición o que se interesa mucho por cuentas fit o lo que sea y lo consideramos normal. Pero insistimos que en el caso de una persona que tiene TCA, pues lo mejor sería que desarrolle otros intereses. Entonces, ojo, porque a lo mejor si todavía está demasiado imbuida en estos entornos y en estas cuentas, es porque todavía su cerebro no ha salido totalmente del trastorno alimentario, ¿no? Entonces... O Miriam, por ejemplo, algunas personas que incluso se convierten en influencers en redes sociales de este tipo de estilos, fit, ¿no? Saludables, paleo o lo que sea. Y entonces, obviamente, como eso se vuelve una fuente de reconocimiento e incluso perciben ingresos, o sea, de esa forma también se está retroalimentando que toda su vida gira en torno a eso y pues ahí se quedan. De hecho, sí, ya ha habido, bueno, yo no sigo a muchos influencers, pero a veces mucha gente me manda, ¿no? Miriam, ¿has visto este caso? Sí. Tal? Y sé que hay casos muy conocidos, seguro que en México también, en España, de influencers que al final han salido del armario, como digo yo, y han reconocido pues que vamos, necesitan ayuda profesional, tienen un trastorno alimentario y se han dado cuenta de que no están recuperados, que no están bien, o sea que sí, esto realmente es un peligro, ¿no? Claro. Luego, también es muy importante, bueno, obviamente decir que todas las conductas restrictivas en torno a la alimentación deben desaparecer. Y aquí volvemos otra vez a la cultura de la dieta. La gente se cree que es normal comer con reglas, comer con restricciones. Entonces, claro, si la persona realmente no llega a comer de nuevo de forma intuitiva o comer sin restricciones, que al final es lo mismo, llevando una alimentación flexible, conectada, también en relación con su cultura, siguiendo un poco sus gustos y disgustos, ¿no? Respecto a alimentación, pues entonces no es una relación realmente normalizada con la alimentación, ¿no? Entonces, esto ya digo que es uno de los temas que más cuesta de identificar con el tema de la cultura de la dieta. Luego también podemos hablar, algo muy interesante, y es que cuando la persona todavía no está totalmente recuperada, su cerebro, su mente, tampoco funcionan 100% bien. O sea, yo me acuerdo que cuando tú no estás bien del todo, digamos que es como si tuvieras una nube mental, ¿no? Te cuesta más tomar decisiones, te cuesta más pensar con claridad, incluso las sensaciones se perciben de forma distinta, ¿no? Entonces, un indicador mental también de que uno está en recuperación total es que ya puede tomar decisiones como las tomaba antes, ¿vale? Piensas mejor y entonces se puede eso observar incluso en el rendimiento académico y en el rendimiento profesional. ¿Vale? Y, o sea...
Claro, y me gustaría que ahora estamos hablando mucho de la comida, pero también me gustaría que puntualizáramos que esto aplica también al ejercicio, porque también he visto que muchas personas como que aparentemente están más en paz con la comida, pero el ejercicio es como no lo puedo dejar, todavía hay mucha culpa. Entonces, claro que también una recuperación total sería una relación con el ejercicio desde la conciencia, el autocuidado, el gozo, que si no se puede hacer ejercicio en algún momento, no se siente culpa, ni vergüenza, ni se cree que es lo peor que va a pasar. No se utiliza el ejercicio como una conducta compensatoria, sino como un medio de autocuidado, ¿cierto? Sí, total, total. O sea, es así. Cuando yo hablaba de conductas restrictivas y compensatorias, por supuesto que también se manifiestan en el movimiento. O sea, yo creo que siempre hay que analizar esto y es verdad que a veces muchos profesionales centran todo el análisis de conducta, digamos, en la alimentación y no se dan cuenta que, y más hoy en día con cultura de la dieta, que lo centra casi todo, ¿no? En movimiento, ejercicio y dieta, que hay que analizar también los patrones de movimiento. Incluso, ojo, porque a lo mejor hay personas que dicen, no, si yo no hago ejercicio, pero porque no cuentan como ejercicio el salir a pasear no sé cuántas horas o el tener rituales de movimiento. Ojo que también se pueden desarrollar movimiento compulsivo de bajo nivel que se llama, que puede ser algo como que la persona es incapaz de coger el ascensor, siempre tiene que subir las escaleras o siempre tiene que dar el mismo número de vueltas. O sea, la anorexia y otros trastornos de alimentación generalmente, al hacer la conducta muy rígida, la hacen con la alimentación, pero también la hacen con el movimiento, la hacen, por ejemplo, con el trabajo. A veces este afán por ser muy activa se manifiesta no solo en el ejercicio físico, se manifiesta también en querer ser productiva y solamente hacer actividades que son productivas. Ojo con eso, que también es bastante común. Entonces trabajar. Se trata al final de volver un poco a la flexibilidad, a la espontaneidad en todas las áreas de la vida. Yo creo que a medida que una se va recuperando hasta que alcanza la recuperación total, pues a ver, está claro que si, por ejemplo, hablamos de una persona, yo misma puedo hablar de mí, que yo siempre he sido muy trabajadora, estudiosa, tal, no quiere decir que ahora de repente cuando me recupere totalmente ya me vaya al extremo contrario, no, pero lo sé manejar, lo sé canalizar, sé poner límites a esa actividad. Cuando todavía estás en el trastorno, no sabes poner límites, ¿vale? Entonces, eso es algo importante también. Y algo muy importante también tiene que ver con la relación con el propio cuerpo, ¿vale? En una recuperación total, Ana, claro, esta gordofobia internalizada que hay en los trastornos de alimentación a subir de peso, no sé si se queda. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Ah, vale, que se quedaba fija la imagen. La gordofobia un poco internalizada. Ay, Esta gordofobia. cierto. Pues no puede haber una recuperación total. Entonces, ese miedo a subir de peso, a que tu cuerpo cambie, es muy importante reprogramarlo, porque si no, la persona siempre va a estar tentada a utilizar conductas para mantener su cuerpo, controlarlo, como si hubiera que controlarlo, ¿no? Y gestionarlo. Entonces, el tema de la gordofobia es muy importante y construir una relación de aceptación con el cuerpo, no estar siempre resistiéndote a tu cuerpo natural como si estuviera mal, ¿no? Entonces, bueno. Miriam, y creo que otro indicador también de la recuperación total es que ante situaciones que antes eran disparadores de conductas alteradas con la comida o con el movimiento, ahora hay otras alternativas mucho más asertivas y adecuadas para responder. Entonces, si quizá antes, no sé, estar en una conversación donde se empezaba a hablar de cuerpos era algo que de inmediato disparaba una conducta, ahora se pueden aplicar otras herramientas. O si ir a la playa antes era un disparador, ahora se puede ir a la playa e incluso aunque todavía se sienta un poquito como de angustia, ya hay otras herramientas como para manejar esas emociones. Creo que ese también es un signo de recuperación, tener otras alternativas ya. Sí, 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 totalmente. Esto además es algo que es, digamos, transversal a todos los trastornos de alimentación. Porque, claro, por ejemplo, en un trastorno por atracón que esté adecuadamente diagnosticado,
también es verdad que hay que trabajar mucho en desarrollar estrategias alternativas para manejar las emociones, ¿no? Que no sean solamente ir en torno a la comida, al movimiento y demás. Entonces está muy bien lo que apuntas porque sí, y por eso también siempre insistimos en que se busque acompañamiento profesional y que haya un aprendizaje de esas otras herramientas para manejar las emociones. Esto es muy importante. Perfecto. Entonces, justamente eso nos lleva al otro que quería preguntarte. O sea, cómo se puede hacer para pasar de esta cuasi recuperación ahora sí a la recuperación total? Yo creo que paso número uno, pues es reconocer, ¿no? Que se está en ese lugar de falsa recuperación y simplemente aceptarlo, así es. Y lo segundo, buscar apoyo, ¿cierto? Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que un paso importante, fíjate, me atrevería a decir que por lo menos la mitad de poder saltar de esa cuasi recuperación a la recuperación total está en que la persona tome conciencia y diga, ostras, todas estas conductas, estos patrones de pensamiento, estas reacciones emocionales que yo consideraba que eran normales, porque además lo veo, por desgracia, en amigos, en compañeros, en mi entorno familiar, como hemos dicho antes, pues veo que no, que realmente me dejan aquí en esta cuerda floja que en cualquier momento puedo recaer otra vez y volver a los tiempos más oscuros del trastorno, ¿no? Entonces, esa es una primera fase. Y luego, buscar ayuda, importante. Y aquí es donde se abre ya un poco una carrera de obstáculos muchas veces, Ana, porque es verdad que, bueno, nuestra comunidad fundamentalmente será de Latinoamérica, de España, ¿no? Y es cierto que no todos tenemos el privilegio de acceder a recursos de tratamiento. Así. Entonces, para eso es verdad que cada país lo tiene organizado de forma distinta. En España yo puedo conocer más cómo está el sistema, en México no lo sé tanto, pero es cierto que exploten todas las posibilidades que tienen de acceder a un tratamiento adecuado, ya sea a través de lo público, a través de lo privado. En España, por ejemplo, existen asociaciones también de familiares y seres queridos. En México también. De personas con trastornos alimentarios que les pueden informar. Luego, por supuesto, pues en redes sociales, aparte del Instituto de Psicología y Alimentación de Ana, pues estamos, por ejemplo, los profesionales de Somos Gays. O sea, cada vez estamos saliendo más personas también en redes sociales que pueden contactarnos, ¿no? Pero soy consciente, y no solamente lo digo yo, lo dicen los datos, que solo el 30% en los países desarrollados de personas que están diagnosticadas con un TCA acceden a tratamiento multidisciplinar, Ana. Sí, y justo te iba a decir que en países en vías de desarrollo es muchísimo menor, justo claro. No hay acceso, también no hay suficientes profesionales capacitados, también exacto. Porque para obtener este grado de especialidad se necesita estar en privilegio como profesionista, pero bueno, también celebro justo que a través de redes sociales y ciertas organizaciones se puede acercar un poco más. Y también hay otras vías, por ejemplo, libros, ¿no? Libros como el de Tabitha, que además tú ya, o sea, lo traduciste al castellano, que eso es muy importante porque también hay pocos recursos en castellano. Y bueno, hablamos de este libro y de esta metodología plenamente en el podcast, entonces si la quieren conocer, escúchenla, que es una metodología especial para adultos. Entonces es muy bueno porque si tú eres un adulto que te das cuenta que estás en esta falsa recuperación, también puedes echar mano de esa lectura e ir empezando por ti mismo. Hay algo que tú dices en tu blog que me gusta mucho, que también como un paso muy importante para lograr la recuperación total es tener un compromiso con uno mismo de decir la recuperación es el único camino. O sea, no hay otro más que la recuperación y voy a ver por mis medios cómo puedo lograrlo, pero es este camino, o sea, ya no hay otro. Exacto. Es que como no, en el momento que en tu cabeza aparezcan otras opciones que no sea el camino de la recuperación, como se pasa mal, porque claro. es que es difícil, es decir, va a haber miedo, va a haber culpa, va a haber ansiedad. Entonces, es muy fácil decir, bueno, pues me quedo aquí, si no se está tan mal en cuasi recuperación. Si al final, como decíamos antes, que muchas veces en una cuasi recuperación una persona puede ser funcional, pues entonces puedes llegar a esa trampa mental, ¿no? A que se autosabotea. Al final la persona dice, si no se está tan mal. Entonces, tiene que ser, esta es la única opción. La única opción es que yo voy a trabajar en mi recuperación total. Y sí, quería dejar claro que, a ver, que yo conozco mucha gente que se ha podido recuperar completamente sin apoyo profesional, aunque no sea lo ideal, pero hay que reconocer que no todo el mundo tiene ese privilegio. Y eso no quiere decir que no te puedas recuperar.
¿vale? Entonces, hay libros, hay comunidades también de trastornos de alimentación que están creándose cada vez más en castellano. Para los que conozcan inglés, o sea, puedan hablar inglés, está, por ejemplo, la Asociación de National Eating Disorder Association, que pone muchos recursos a su alcance. Yo también recomiendo otros blogs, webs y libros si estáis interesados en mi web. O sea, que cada vez hay más recursos de apoyo que uno mismo puede seguir el camino. Y luego, ser muy creativo, yo siempre lo digo, es decir, vale, si no tienes el privilegio de costearte un programa multidisciplinar de tratamiento, ¿cómo lo puedes hacer con tu sistema de apoyo? Familiares, amigos, que te ayuden en las comidas, que te ayuden cuando estés mal, que puedes llamarles en un momento en el que quieras tirar la toalla. O sea, crea, ¿vale? Y en la guía de Tabitha también se describen una serie de pasos para crear un sistema de apoyo que te ayude a hacer los cambios que necesitas hacer. Sí, exacto. Es como este compromiso y creo que eso también abre la creatividad. Hay también ya muchos grupos de apoyo que son gratuitos o casi gratuitos. Entonces, Miriam, vamos a contestar algunas preguntas. Aquí nos dicen, ¿es siempre posible la recuperación sin importar la cronicidad del TCA? A ver, posible es, pero yo siempre tengo que aclarar esto porque la gente me dice que soy ilusa y digo, vamos a ver, yo que diga que sea posible no quiere decir que todo el mundo se vaya a recuperar. Yo he visto personas de todo tipo, bueno, y yo misma estuve muchos años, 20 años, entre estar en el trastorno y en cuasi recuperación, en esta trampa de la cuasi recuperación, ¿vale? Pero he conocido gente que estando muchos años y muy malita ha salido adelante, pero claro, ¿qué ha marcado la diferencia? Pues ha marcado la diferencia esta determinación que decíamos antes, el compromiso y el hacer todo lo que estuviera en su mano para salir adelante a pesar de pasarlo mal. Es verdad que les han ayudado factores de apoyo externo, como familiares, acceso a tratamiento, todos esos son factores que ayudan. Pero independientemente de la cronicidad, de los años de evolución, sí que es verdad que una persona puede salir, pero si se deja ayudar y estar dispuesta a hacer todo lo que hay que hacer. Esto, yo siempre lo digo, el protagonista o la protagonista de la recuperación es la persona. Esto no quiere decir que esté sola, no quiere decir que el tratamiento no ayude. Lo que quiero decir es que al final, si la persona no pone de su parte y no transita todo ese proceso en el que va a haber malestar, por mucho que tengas al mejor profesional del mundo, al mejor equipo del mundo, la recuperación sí que no es posible. Sí, ¿vale? De acuerdísimo. Comunidad, les invito a que si tienen alguna pregunta para Miriam, la vayan dejando aquí en los comentarios y mientras vamos a dar respuesta a algunas que nos habían enviado previamente. Entonces, por ejemplo, varias eran sobre esto, ¿no? Sobre si es posible salir del trastorno algún día. También una pregunta dice, en el podcast hablaron de que una persona con anorexia puede no ser flaca. ¿Cómo es eso posible si casi no come? Eso es algo muy común. Sí, bueno, varias cosas. A ver, una persona puede empezar con un patrón de comportamiento anoréxico, ¿vale? Es decir, de restringir la alimentación, de empezar con conductas para compensar o anular lo que ha comido, ¿no? Que están dirigidas a perder peso, pero puede empezar, imaginaos, con un peso alto. Entonces, por poner un ejemplo, imagínate que una persona empieza con 100 kilos. ¿Vale? Una cifra redonda, 100 kilos. Entonces empieza a desarrollar todo el comportamiento anoréxico y esa persona pierde 20 kilos. Ya ha perdido el 20% de su peso corporal. Pero claro, según los estándares del índice de masa corporal, esa persona todavía tiene un normopeso, incluso un peso alto. Pero eso no quiere decir que esa persona no tenga la anorexia, porque el diagnóstico de anorexia, según el DSM, este sería un caso de anorexia típica. Pero en realidad, si analizamos patrones de pensamiento, incluso los efectos a nivel metabólico, pueden ser iguales. Es decir, la persona, pues a lo mejor llega un momento que ya no pierde tanto peso o pierde muy lentamente, si mantiene las conductas restrictivas, porque su metabolismo está en un modo de supervivencia. O sea, el metabolismo es tremendamente inteligente. Entonces, si le damos poca energía, llegará un momento que se adapte a esa escasa energía y vaya catabolizando incluso al propio organismo para sacar algo de energía y poder mantener los órganos vitales funcionando. Pero por supuesto que el display, es decir, el conjunto de patrones de comportamientos anoréxicos se pueden dar en un cuerpo más grande o en un cuerpo más pequeño. Claro, si en lugar de empezar con 100 kilos
empiezan a manifestarse las conductas restrictivas con 50, pues si esa persona con 50 pierde 10, ya enseguida sí entra en la categoría de, ¿vale? O sea, la cuestión es que no todo el mundo empieza a manifestar conductas restrictivas con el mismo nivel de peso, ojo. Claro, y por eso muy importante hacer un tratamiento y una evaluación no pesocéntrica, y por eso también como el estigma de peso influye tanto en hacer un correcto diagnóstico y un tratamiento. Entonces, no tiene nada que ver el peso, el tamaño del cuerpo de una persona. Aquí hay que observar cuáles son sus conductas con la comida y cómo está su mente, ¿no? Esa es la clave, y eso con cualquier trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? No solamente la anorexia. Mira, Totalmente. nos preguntan, a ver, también nos preguntaban mucho sobre, o sea, observo que mi hija está en pseudo recuperación, ¿cómo se lo puedo hacer saber sin que se ponga a la defensiva? Y varios nos hablaron así, como que alguien cercano, ellos identificaban que estaban así, ¿qué pueden hacer? De hecho, el último artículo que escribí en el blog tiene que ver un poco con esto, es decir, doy una serie de, un checklist, digamos, ¿no? De indicadores, de warning signs, ¿no? Para los familiares, seres queridos, tanto de conductas, de patrones de pensamientos, de rituales, para que ellos puedan identificar si hay un trastorno de alimentación de cualquier tipo, ¿no? Y también doy algunas claves para comunicarlo a la persona. Yo siempre digo que es muy importante aplicar el principio que yo llamo de decir la verdad, pero decir la verdad sin juzgar. Es decir, no caer en los juicios, no caer en la culpabilización, ¿vale? No caer en quién es responsable, sino en expresar realmente qué conductas, lo más específicas posibles, pues qué conductas problemáticas tú ves en esa persona y expresar tu preocupación sincera. Mira, hija, pues estoy preocupada porque veo que estoy observando este cambio en ti. Pues, por ejemplo, estoy observando que ya no quieres comer ningún carbohidrato, o estoy observando que cada vez que pongo pan en la mesa tú ya no comes pan. Esto me está preocupando. Hija, estoy observando que ya no vienes a comer los sábados con nosotros. O sea, esas conductas, decirlas desde la empatía, decirlas desde el amor y la preocupación real, pero decirlas, porque es verdad que muchas veces, ¿qué pasa? Esto pasa mucho, Ana, es decir, la familia se aproxima, la persona con TCA, si está en una fase muy oscura, digamos, del TCA, es probable que no tenga mucha conciencia y entonces reacciona. Claro. De insistir. ¿Vale? Entonces, ojo, porque a veces es normal que la persona reaccione así, no habéis hecho nada mal, es fruto también del trastorno, no ven que estén tan graves como realmente vosotros le veis desde fuera, ¿vale? O sea, que tampoco las juzguéis, sino que es el trastorno, no es la persona, no son ellas. Y a veces se necesitan varias aproximaciones, ¿vale? Varios intentos, pero vosotros insistir desde el amor. A veces también ayuda, Ana, el interlocutor. Por ejemplo, pues la madre o el padre, pues a lo mejor tienen también otras dinámicas de relación que no confían tanto en los hijos, imaginaos si son adolescentes, pues tener un aliado, a lo mejor un amigo o una amiga del hijo o la hija, que se lo pueda decir, es decir, cuantas más personas con amor se acerquen y no desde la culpa, sino desde la preocupación real, más probable es que la persona al final diga, ostras, pues es verdad que estoy haciendo esto, a lo mejor tengo un problema. Sí, me encanta. Y también decirles a los padres o a las parejas que también ellos pueden acceder a apoyo. O sea, hay grupos para familiares, o también se vale pedir una cita con una psicóloga y decir, a ver, no sé cómo abordar esto, ¿no? Y tener guía, o sea, también en el sentido de no están solos. Y también los familiares viven un proceso y tienen emociones y tienen dudas y no saben. Entonces, también ellos necesitan apoyo, ¿no? Y tienen derecho a ello. Mira, a ver, aquí nos están preguntando mucho sobre dónde consiguen el libro, cómo leen tu blog. Sigan a la cuenta de Miriam, que aquí está como fijada, ¿no? Que es miriamsanchez.tcacoach, y ahí van a poder hacer clic a su página y ahí pueden conseguir el libro. Ahí también están todos sus servicios y su maravilloso blog también. Sí, sí, sí. De todas formas, el libro se consigue a través de Amazon, que es la forma de comprarlo, ¿vale? Ok, aquí vamos a leer un par de preguntas más.
Por aquí nos dicen, estoy en cuasi recuperación hace un año, retomé con profesionales hace 3 meses por una recuperación total, pero aún sigo esperando mi menstruación. ¿Cuánto tiempo seguiré esperando por la regla? Bueno, esto es muy personal. Sí. Esto, tú sigue trabajando en lo que tú puedes controlar, que son tus conductas, sigue con tu tratamiento, confía en el proceso, confía en los profesionales y no te preocupes que si sigues así, tu cuerpo responderá. Lógicamente no se puede decir una duración. Si después de un tiempo prudencial tus médicos consideran que está tardando demasiado, cuando ya estés en tu peso natural y demás, pues entonces que te hagan alguna evaluación más, a lo mejor alguna prueba que el ginecólogo o el médico correspondiente valore que es adecuado. Pero no te puedo decir cuándo te llegará porque no se sabe. O sea, hay gente que, por ejemplo, todavía está en un bajo peso para su cuerpo y le viene la regla, cosa que es un problema, porque la persona, que esto no lo hemos hablado, pero hay personas, y a mí me pasó esto de hecho, que resuelven la menorrea sin estar físicamente recuperadas. Y claro, se quedan ahí a un caso de recuperación porque claro, como ya tengo la regla, ya estoy bien. No, Claro. es un indicador más de los múltiples que, por ejemplo, imaginar, ¿no? Y emocional. Cuidado con el tema de la menstruación. Claro. Sí, sí, de acuerdísimo. Por eso hay que tener esta comprensión como una visión total de cómo está la persona en su totalidad. Y me encantó lo que dijiste, o sea, la recuperación total es sobre todo también una cuestión mental, es cómo está mi mente, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí nos preguntan sobre qué define la severidad de la anorexia y si el tiempo de recuperación depende de la gravedad del trastorno. Bueno, vamos a ver, claro, la severidad de la anorexia en términos médicos se suele valorar a partir de la sintomatología que define, digamos, la anorexia pura y dura. Es decir, a partir de la severidad de la restricción alimentaria que está haciendo la persona, a partir también del miedo que tenga a subir de peso, de otros patrones que hemos dicho que se pueden dar, por ejemplo, el uso del ejercicio físico para compensar, si hay otras conductas purgativas como el vómito, consumo de laxantes, el peso también se utiliza pero no tanto el peso, es decir, ya, a ver, aquí hay como nuevos estudios que están sugiriendo que en lugar de utilizar solamente el índice de masa corporal, se utilice la pérdida de peso de la persona. Y antes hemos puesto un ejemplo muy bueno, es decir, claro, si yo parto de 100 y estoy en 60, he perdido 40 kilos, ¿vale? Si yo parto de 50 y estoy en 40, he perdido 10. A lo mejor las personas se creen que estoy peor porque peso 40 que estoy de 60, pero ya hay estudios que indican que puede estar peor el de 60 porque tiene una pérdida de 40 kilos, es decir, ha perdido el 40% de su peso corporal. Entonces, ojo, ¿vale? Pero un indicador que se utiliza es el porcentaje, digamos, de peso que ha perdido la persona teniendo en cuenta su peso máximo y el peso actual que tiene. Así es. Miriam, y quiero cerrar con una pregunta que nos envió una colega que me parece interesante. Dice, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento de las 3 R's de Tabitha y otros tratamientos actuales integrales? ¿No? Nos pone como nutrición y terapia cognitivo-conductual, DBT, mindfulness, etcétera. Realmente son compatibles, te quiero decir, el método que de hecho Tabitha no lo llama así como método, ¿no? O sea, ella simplifica, de hecho, basándose y bebiendo de las fuentes de la literatura, de la ciencia, ¿no? Y al final es que si te pones a ver, hemos hablado de que hay que hacer un trabajo físico, trabajo nutricional, ahí tienes el papel del nutricionista y de la terapia nutricional, coaching nutricional, y hay que hacer un trabajo mental, emocional, psicológico. Y ahí tienes el tema de la reprogramación neuronal. Tabitha lo llama reprogramación neuronal, es verdad que otras aproximaciones lo llaman por recuperación psicológica, pero al final es lo mismo. Yo creo que todas estamos manteniendo el mismo discurso, utilizamos una etiqueta a otra y es un abordaje multidisciplinar en el que en el tratamiento tiene que haber un trabajo físico-nutricional, un trabajo psicológico, emocional, si queréis, y un trabajo que, bueno, no hemos hablado de ello, pero a mí siempre me gusta aportar, que sería el trabajo de identidad o de alma. O sea, que al final la persona realmente reconstruye su proyecto de vida, su identidad y que esté al margen un poco de esa sobreidentificación que muchas veces se da con el trastorno. Sí, ¿vale? me encanta. Entonces, digamos que el método... Con otros recursos que tengamos como profesionales.
Totalmente. Digamos que el método RR lo que hace es simplificar y meter todo eso que está por ahí, ¿vale? En otras organizaciones, ponerlo sencillo. Y sobre todo pone el énfasis en la recuperación total, que esto es algo que, como hemos dicho, y de hecho estamos hablando aquí en este directo, casi todos los objetivos de tratamiento se centran en llegar a la persona a una cuasi recuperación, pero hay que apostar por una recuperación completa. Exacto. Bueno, querida Miriam, pues sé que podríamos estar hablando horas. Este es un tema apasionante y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotras. Nuevamente, quiero recordarles que si quieren conocer más del trabajo de Miriam, vayan pues aquí a su cuenta en Instagram, que es @miriamsanchez.tcacoach. Y así también es tu página web, ¿cierto? Bueno, mi página es TCA, de TCA Recovery Coach, ¿vale? tcarecoverycoach.com. Eso es. Cualquier Perfecto. consulta me pueden mandar un mensaje, no hay problema. Ok, de cualquier forma aquí voy a dejar por escrito, ¿no? El link para que visiten la página de Miriam, que de verdad es una experta. Y bueno, ya la escucharon, además su forma de explicar es maravillosa. Y bueno, ella fue invitada en el podcast, también pueden escuchar un poquito más en el episodio número 252, que también voy a dejar el link aquí en las notas de esto. Y pues querida Miriam, muchas gracias, te mando un beso y un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño. Ha sido un placer, de verdad, Ana, por muchas veces más. Un beso a todos. Gracias, comunidad.